Elías siempre creyó que la Tierra era un libro abierto, escrito en un lenguaje de presión, calor y tiempo. Como geólogo de renombre mundial, su existencia se regía por la frialdad de los datos y la inmutabilidad de las leyes físicas. Para él, no había misterios, solo fenómenos que la ciencia aún no había tenido tiempo de categorizar debidamente. Sin embargo, su pulcro mundo de certezas comenzó a resquebrajarse la mañana en que recibió un paquete polvoriento, enviado desde un rincón olvidado del mundo. Dentro, envuelto en cuero gastado y oliendo a humedad, yacía el diario de su padre. Su progenitor no había sido un hombre de laboratorios, sino un explorador que terminó sus días en el más absoluto ostracismo, ridiculizado por sus colegas y tildado de charlatán por perseguir lugares que desafían la realidad. Elías lo recordaba como un hombre consumido por teorías imposibles, pero al abrir esas páginas, la caligrafía nerviosa de su padre empezó a susurrarle verdades que su mente racional se negaba a aceptar de inmediato. Movido por una mezcla de culpa y curiosidad científica, Elías decidió seguir la primera ruta marcada en el diario, el volcán Kawah Ijen, en la isla de Java, Indonesia. Al llegar bajo el manto de una noche sin luna, la oscuridad se vio interrumpida por una visión que parecía arrancada de una pesadilla o de un sueño febril. Del vientre de la tierra brotaban ríos de fuego azul eléctrico, cascadas de luz cobalto que se deslizaban por las laderas como si el mismo infierno hubiera decidido cambiar de color. Elías intentó recitarse la explicación técnica. Era la combustión de gases sulfúricos a altas presiones que emitían esa luminiscencia espectral. Pero mientras observaba a los mineros de azufre desafiando los vapores tóxicos para extraer el mineral, la frialdad de sus fórmulas se evaporó. Los mineros se movían como sombras en medio del resplandor azul, una danza de resistencia humana frente a una geología que parecía poseer una voluntad propia. La belleza era tan abrumadora que el corazón de Elías latió al ritmo de lo inexplicable. Antes de que sigamos explorando estos rincones que desafían toda lógica, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás acompañando en este viaje. El asombro no se detuvo en las selvas de Indonesia. Elías voló hacia el confín más desolado del planeta, la Antártida. Allí, frente a la inmensidad blanca del glaciar Taylor, se encontró con una escena que helaba la sangre tanto como el viento polar. De una grieta en el hielo puro, emanaba un flujo constante de un líquido rojo intenso, una cascada que parecía una herida abierta en el corazón del continente blanco. Las llamadas cataratas de sangre eran un espectáculo dantesco. Aunque su mente sabía que el color provenía de la oxidación de depósitos de hierro en una salmuera antigua, lo que realmente lo perturbó fue descubrir que bajo ese hielo, en una oscuridad total y sin oxígeno, prosperaba una vida microbiana aislada. La vida estaba donde no debería estar, sobreviviendo en condiciones extremas que desafiaban su concepto de supervivencia biológica. Al tocar el hielo manchado por esa salmuera escarlata, Elías sintió que el escepticismo que había construido como una armadura durante décadas empezaba a desmoronarse. El diario de su padre no era la obra de un loco, sino la crónica meticulosa de alguien que había aprendido a mirar donde otros cerraban los ojos por miedo. Cada descripción empezaba a encajar con una precisión aterradora con la realidad que tenía ante sí. La tensión emocional lo invadió al darse cuenta de que había juzgado mal a su padre. Él no buscaba la fama. Buscaba una verdad incómoda que la ciencia oficial prefería ignorar. El viaje apenas comenzaba, pero el mundo ya no le parecía el mismo lugar predecible. Al final de una página desgastada, Elías encontró una anotación final, una coordenada geográfica exacta en medio del Océano Índico. Al cotejarla con los mapas satelitales modernos, el resultado fue desconcertante. Según la tecnología, allí solo había agua vacía. Sin embargo, su instinto le decía que el mapa no mentía y que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría la historia de la geología para siempre. La renuncia de Elías a su prestigiosa cátedra universitaria fue vista por sus colegas como un suicidio profesional, un descenso voluntario a la locura que emulaba el trágico final de su padre. Sin embargo, para él, la lógica fría que antes lo protegía se había transformado en una cárcel estrecha, de la cual necesitaba escapar urgentemente.
con los fondos de su propia vida y el diario como única brújula, se dirigió hacia el escudo guayanés, donde el monte Roraima se erguía como un coloso de piedra desafiando el paso de los milenios. Al ascender por sus laderas escarpadas, envuelto en una bruma que parecía tener vida propia, Elías comprendió por qué los antiguos lo llamaban la isla en el cielo. Arriba, en la cima plana de este tepuy, el tiempo no había corrido, sino que se había estancado en un remanso de eternidad absoluta. Caminó sobre vastos campos de cristales de cuarzo y observó plantas carnívoras que no figuraban en ningún tratado botánico moderno. Eran formas de vida que habían evolucionado en un aislamiento total durante miles de millones de años, creando un ecosistema que parecía más propio de un planeta lejano que del nuestro. Mientras tocaba las extrañas formaciones rocosas esculpidas por una erosión caprichosa que sugería la mano de una inteligencia antigua, Elías sintió que su racionalismo se desmoronaba irremediablemente. Se sentía pequeño, un intruso vulnerable en un santuario sagrado que la ciencia oficial había clasificado erróneamente como una simple curiosidad geológica. Aquí, la majestuosidad de lo inexplicable le gritaba con fuerza que la Tierra aún guardaba secretos que ninguna lente satelital podría capturar jamás. Pero el viaje no se detuvo en las alturas nubladas. La siguiente coordenada lo llevó al punto más bajo y caluroso del continente africano: la depresión de Danakil, en Etiopía. Si Roraima era un sueño ancestral, Danakil era una pesadilla química de colores imposibles y belleza letal. Elías caminaba sobre una costra de sal crujiente, rodeado de lagos de ácido amarillo neón y fuentes de sal fundida que burbujeaban con una furia silenciosa y constante. El aire saturado de vapores de azufre le obligaba a usar una máscara protectora que simbolizaba perfectamente su creciente aislamiento del mundo exterior. En este paisaje alienígena, donde el termómetro rara vez bajaba de los 45 grados Celsius, el geólogo se enfrentó a un diálogo interno devastador que sacudió sus cimientos. Se preguntaba si la Tierra no era, en realidad, un organismo vivo y consciente que creaba estos escenarios extremos como una advertencia clara o como un recordatorio de nuestra insignificancia biológica. ¿Eran estos lugares simples errores de la naturaleza o eran las verdaderas expresiones de su poder creativo más puro? El calor era una presencia física palpable, una presión constante que parecía querer expulsar cualquier rastro de pensamiento lógico de su mente agotada por el sol, y la duda constante. Fue en las profundidades de una cueva salina, donde las paredes brillaban con un blanco cegador bajo la luz de su linterna, que el corazón de Elías se detuvo por un segundo eterno. Al fondo de una grieta protegida del viento corrosivo, encontró un objeto que no pertenecía a ese entorno hostil. Era un viejo sextante de latón, con las iniciales de su padre grabadas con pulso firme en la base. El metal estaba oscurecido por el tiempo y la salinidad, pero el mecanismo aún conservaba una elegancia obstinada. Ver aquel instrumento allí, en un lugar donde la ciencia decía que nadie debería sobrevivir, fue la confirmación definitiva de que su padre no era un loco, sino un pionero que buscaba algo mucho más vasto que simples rocas. Su soledad se transformó en una conexión espiritual profunda. Ya no caminaba solo por esos desiertos de ácido. Caminaba siguiendo los pasos de un hombre que había visto la verdad y pagado el precio del silencio. Mientras guardaba el sextante cerca de su pecho, un rugido sordo empezó a vibrar en el suelo. Una tormenta de arena, de una magnitud que desafiaba las previsiones meteorológicas, comenzó a levantarse en el horizonte, ocultando el sol bajo un manto ocre. En medio del caos de viento y polvo, la visibilidad se redujo drásticamente, pero justo antes de que la oscuridad fuera total, una ráfaga de aire despejó momentáneamente una zona del valle. Elías quedó paralizado. Ante él, emergiendo de la bruma tóxica, se alzaba una estructura geométrica que desafiaba cualquier principio de la física convencional. Eran ángulos imposibles y superficies pulidas que reflejaban la luz de una manera sobrenatural. Era una formación que no debería existir, una arquitectura que sugería que la geología podía ser algo más que procesos físicos ciegos. La tormenta volvió a cerrarse sobre él, dejándolo solo con la imagen grabada en su retina y la certeza de que el mundo que conocía acababa de terminar para siempre. Elías se encontraba ahora en el corazón de Mauritania, frente a la inmensidad de la estructura de Richat, llamada el Ojo del Sáhara.
Antes, la ciencia la había despachado como un simple domo erosionado. Pero al caminar por sus anillos concéntricos de roca, Elías comprendió que la realidad era más compleja. No era solo una formación geológica, era un epicentro donde las leyes de la naturaleza parecían haber sido dictadas por una armonía que desafiaba la casualidad. A medida que avanzaba hacia el centro, el geólogo sintió que el aire se volvía denso, casi eléctrico. El tiempo, su medida habitual, pareció dilatarse. Cada paso que daba sobre la arena dorada y ardiente resonaba con el eco de milenios, y por un instante, su visión se aclaró con una claridad imposible. Vio la estructura no como piedra inerte, sino como un engranaje vivo y eterno del planeta que pocos veían. En ese silencio absoluto, bajo un sol que no perdonaba, Elías experimentó una revelación que lo dejó sin aliento. Lo que sus ojos captaban era física pura, una geometría perfecta que rozaba lo sagrado, una traición a sus propios sentidos que, sin embargo, se sentía más real que cualquier cátedra universitaria. Fue allí, rodeado por la soledad del desierto, donde finalmente perdonó a su padre. Comprendió que la búsqueda de lo imposible no era el delirio de un loco, sino un acto de amor hacia el misterio natural. Su padre no había perdido la razón. Simplemente había encontrado una verdad que no cabía en los libros de texto. Elías abrazó el sextante de latón contra su pecho, sintiendo que el legado familiar no era una maldición, sino una llave para entender la magnificencia del mundo. Con esa nueva paz interior, se dirigió hacia su destino final, el lugar que cerraría el círculo de su viaje, el pozo de Barhut en Yemen, un abismo bautizado como el Pozo del Infierno. La leyenda decía que era una prisión para genios, un lugar donde nadie que descendiera regresaba jamás. Pero Elías ya no era el hombre que temía a las sombras. Equipado con cuerdas y firmeza, inició el descenso al abismo. A medida que bajaba por las paredes rocosas, el calor sofocante del desierto yemení fue sustituido por una humedad fresca y un aroma húmedo y antiguo. Al tocar el fondo, a más de 100 metros de profundidad, sus linternas revelaron un espectáculo que redefinió para siempre su concepto de lo imposible. No había demonios ni azufre. Ante él se extendía un oasis subterráneo hermoso. Cascadas de agua cristalina brotaban de las paredes, alimentando un ecosistema de formaciones brillantes en la roca. Era un santuario de aire puro, un recordatorio de que incluso en las profundidades más temidas, la tierra guardaba tesoros delicados. En ese momento, Elías tomó una decisión vital. No publicaría sus coordenadas ni entregaría sus cuadernos a las instituciones académicas. Sabía que la codicia humana y el turismo masivo destruirían estos santuarios pronto. La ciencia, en su afán por diseccionar, a menudo aniquilaba el asombro. Decidió que algunos secretos debían permanecer protegidos por el silencio. Aceptó que el mundo no necesitaba ser explicado por completo para ser asombroso, y que su misión, a partir de ahora, sería ser un guardián del misterio. Al salir del pozo y ver las estrellas sobre el desierto, Elías sintió que finalmente había recuperado su lugar en el universo. Abrió el diario en la última página, una que no había querido mirar hasta ese instante. Allí, pegada con cuidado, había una fotografía desgastada. En ella, su padre sonreía frente a una formación nubosa que no parecía natural. Entre la niebla, se divisaba una estructura sólida, una montaña que parecía flotar desafiando la gravedad. El corazón de Elías dio un vuelco. El viaje no había terminado, apenas estaba comenzando. La pregunta quedó flotando en el aire de la noche, como un secreto eterno y más profundo. ¿Qué otros secretos ocultaba nuestro mundo, esperando a aquellos que se atrevieran a creer en lo imposible hoy?